Hola, muy buenos días para todos, que ya estamos, buen número de participantes. Bien, listo, nos pueden escribir desde por el chat, está habilitado, si nos quieren saludar, nos quieren contar desde donde nos están saludando y acompañando, lo pueden hacer por el chat. Los invito, pues, agradecerles por acompañarnos en nuestra primera cápsula GH del 2025. Hoy hay un tema muy interesante que es algo que está hablando todo el país sobre incrementos salariales en el 2025. Hoy nos acompaña nuestro equipo de ACRI, equipo de investigaciones, Hugo Urdaneta, Alexis García, Julián Parra y Felipe Mendoza. Entonces, vamos a ver un minuto para si se conecta más gente y empezamos nuestra presentación. Aparte de los resultados que vamos a presentar, tenemos varios infocomerciales, tenemos varias invitaciones, tanto académicas como herramientas para nuestra organización. Entonces, eh, Julián, buenos días. Hola, Pili, buenos días. Listo. Bueno, todo tuyo. Bueno, Pili, muchas gracias por atender también este espacio, todo el equipo de Acribia, los asistentes, pues muchas gracias por su participación. El día de hoy tendremos una cápsula GH, la primera del país, la primera del año, para ver cuál es el comportamiento salarial en el año 2025, luego pues de una data muy importante que se recabó desde la federación. Así que pues la intención hoy es poderles presentar a través del equipo de expertos de la federación todo lo que tiene que ver con los hallazgos de las intenciones en materia salarial en Colombia. Y además, pues poderles extender también una invitación muy especial a nuestro simposio de talento humano que vamos a realizar el próximo 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Cartagena. El Simposio Internacional de Talento Humano es un evento que venimos desarrollando hace ya muchos años y pues que es el centro donde nos reunimos como comunidad a tratar temas importantes en materia de talento humano y pues también poder conectar. Entonces, pues muchas gracias, disfruten todo el contenido. El chat, como les dijo Pilar, está habilitado para que puedan hacer sus preguntas. Y aquí nuestro equipo de expertos, está Felipe, está Alexis, está Hugo, y bueno, aquí estamos para atenderlos. Gracias, Julián. Bueno, listo. Ahorita ya tenemos un buen número de participantes. Entonces pasamos a Alexis García, que nos va a entregar estos resultados de nuestro último pulso y también tiene la extensión para invitarnos al próximo pulso que está realizando ACRI. Al final de los resultados vamos a tener una serie de preguntas donde todos podrán participar y vamos a tener un conversatorio. Entonces, Alexis, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, siempre es un gusto poderles presentar todo tipo de resultados, ¿ok? En cuanto al tema salarial. Una de las primeras preguntas que, bueno, se vienen haciendo en las organizaciones este 2025 es cómo se está comportando el tema salarial, específicamente el tema de los incrementos salariales, ¿ok? ¿Cómo se está comportándose el mercado? Entonces, ahorita lo vamos a ver. La primera pregunta clave que nosotros hicimos, ¿ok? En este estudio, obviamente siempre tiene que ver con todo el tema del porcentaje de incremento. Pero para cuando hablamos del tema de la participación porcentual en este sondeo, principalmente participaron empresas ubicadas en la región andina. ¿Por qué? Porque obviamente la región andina incluye los dos departamentos más grandes del país, entiéndase, Cundinamarca y Antioquia. Por eso, un alto porcentaje de las empresas participantes vienen de esta región del país. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué tenemos en cuanto a la ficha técnica de este sondeo? Participaron 180 organizaciones, ¿ok? Principalmente del sector servicios, poco más de un 60% fueron de este sector, mientras que poco más de un 37% fueron del sector industria. Todas las empresas participantes están ubicadas acá en Colombia y el periodo de recolección de la data se hizo en enero de este 2025. En cuanto al tamaño,
vemos que principalmente son organizaciones grandes y medianas, sobrepasando un poco más del 70% de participación. ¿Qué tenemos en cuanto a los resultados de este estudio? Bueno, lo que les comentaba, la primera pregunta clave que hicimos es si las organizaciones este 2025 van a incrementar los salarios. Entonces, fíjense que un alto porcentaje de las empresas encuestadas dijeron que sí iban a ejecutar un incremento salarial. Pocas organizaciones todavía no han decidido si sí o si no, y muy poquitas todavía dijeron que no iban a incrementar los salarios. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta pregunta, ¿en qué mes piensa ejecutar los incrementos salariales? Fíjense como la mayoría de las organizaciones los va a ejecutar esos incrementos en el primer trimestre del año. ¿Ok? Mientras que pocas después lo van a hacer en el mes de abril o los meses subsiguientes que corresponde llevar a cabo los incrementos salariales. Acá hay algo bien interesante. La primera gran conclusión es que las empresas que aumentan en enero, ¿ok? Que son casi el 60%, van a lograr una ventaja competitiva respecto a las que no van a incrementar durante ese mes. Por eso la primera recomendación es incrementen, hagan los incrementos en enero, ¿ok? Porque si por lo menos ustedes están pagando percentil 50 del mercado y determinada organización incrementa en enero, ¿ok? Y ustedes incrementan en febrero, obviamente al menos por 1 o 2 meses, esa empresa va a tener los salarios un poco más altos. Entonces va a poderles quitar talento. Por eso, primera recomendación, siempre incrementen en el mes de enero para que mantengan un nivel de competitividad. ¿Cómo se comportaron estos incrementos salariales cuando hablamos del mercado general? Ok, fíjense que la mediana está en un 6%, el promedio en un 6,6%, ok, pero fíjense que el mercado pueden haber incrementos salariales entre un 5 o incluso un 9,5%. Este percentil 90, que es el nivel más alto del mercado, fijémonos que un 9,5, obviamente el mismo porcentaje de incremento que decretó el Ejecutivo en cuanto al tema del salario mínimo legal vigente. ¿Cómo se cómo se está comportando este incremento salarial? Ok, cuando ya hablamos del tema de los niveles organizacionales. Nosotros dividimos esa muestra por niveles para que podamos esclarecer aún más cómo se está comportando el mercado. Entonces, en la siguiente lámina podemos observar desde la alta gerencia hasta el personal base. Estos son los niveles organizacionales que dividimos nosotros en ACRIP, ¿no? Entonces, fíjense bien, el aumento del IPC aproximadamente fue un 4,7%, el aumento del salario mínimo fue un 9,5%, ¿ok? Y entonces, cuando vemos cómo se comportaron los incrementos por niveles organizacionales, vemos que a medida que disminuye el nivel, ¿ok? Menos es, o mayor es el nivel de incremento salarial. Comenzamos con la alta gerencia, ¿ok? Desde un 6,2%. Este año las organizaciones dijeron, mira, tanto a mi alta gerencia como a gerencia media, les voy a incrementar lo mismo, un 6,2%. Aplicaron la misma táctica tanto para los niveles ya profesionales, tanto senior como junior, pero fíjense que es ligeramente mayor, ya con un 6,4%. Y cuando hablamos de los dos niveles organizacionales más bajos, el personal técnico se comportó en un 6,7%, mientras que el personal base, aquí ocurren dos temas. Número uno, fue el único nivel organizacional que superó el 7%, pero no llega a ser igual que un 9,5%. O sea, este año las empresas en Colombia decidieron, ¿ok?, no incrementarle al personal base el mismo porcentaje
que lo que fue el incremento del salario mínimo. Entonces, esto es una tendencia que ha venido ocurriendo durante los últimos años acá en Colombia, ¿ok? Que no está muy ligado o no es el mismo porcentaje de incremento. Sobre todo, claro, en el tema del personal base, porque es obviamente el tipo de personal, ¿ok? Que más se ve impactado por el tema del salario mínimo. Entonces, así se comportaron o así se están dando este tema de los incrementos salariales actualmente en Colombia. ¿Qué tenemos en cuanto a la siguiente lámina? Este año les quisimos preguntar a las organizaciones cuáles son los principales retos en materia de compensación para este 2025. Y fíjense que la mayoría quedó de número 1 en el ranking la retención de posiciones claves y colaboradores de alto desempeño. Obviamente, esto pues, claro, lo desean todas las organizaciones, acá los resultados lo reflejan, pero obviamente para tú poder hacer eso, tienes que aplicar toda una serie de estrategias y tácticas que te permitan retener, sobre todo la gente que tiene alto desempeño, que sabemos que por lo general son muy apetecidos en el mercado. Pero cuando ya hablamos en segundo término, vemos, y aquí pues en ACRIP nos llamó muchísimo la atención a todo el equipo, que es ya tomar decisiones salariales basadas en la equidad y la competitividad. Esto debería ser el ABC de todas las organizaciones, sean grandes, pequeñas, medianas, sean públicas, privadas, nacionales o multinacionales. Siempre tomar las decisiones, ¿ok? Basado en ese tema de un estudio de equidad, o sea, manejar la parte interna. Y también basado en el tema de competitividad. Esto quiere decir que hay un alto porcentaje de empresas en Colombia que no hacen decisiones salariales, ¿ok? No hacen sus incrementos o ajustes salariales basados en el tema de equidad y competitividad. Y esto, pues, es una oportunidad de mejora que tienen que aplicar para que tengan una compensación sana dentro de su organización. En tercer lugar, vemos que muchas de las organizaciones tampoco tienen una estrategia de compensación que esté alineada tanto a lo que es la estrategia del negocio y a lo que es la estrategia de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, estos han sido los tres grandes retos que actualmente tiene el mercado laboral colombiano y que este 2025, sin duda alguna, tienen que trabajar con mucho ímpetu. Entonces, bueno, actualmente así se está comportando el mercado. Y yo no sé, bueno, si actualmente si ustedes están dentro de estos estándares o están un poco más altos, más bajos, o si tienen también alguna duda al respecto o algún comentario. Bueno, siguiendo en esta tónica de las investigaciones que realiza CRIP, ya actualmente estamos llevando a cabo un estudio de rotación y ausentismo. Esto es algo que las organizaciones nos los han pedido muchísimo y se viene ya haciendo de 4 años para acá, medir cómo está la rotación y el tema del ausentismo también. Entonces, los invitamos cordialmente a participar. Obviamente, todas las empresas que participen van a recibir un informe general gratuito de cómo se está comportando actualmente el mercado de acuerdo a estos dos indicadores que son claves para su gestión dentro del área de recursos humanos. Entonces, cordialmente invitados. El estudio va a estar abierto hasta la semana que viene. ¿Okay? Entonces, queremos invitarlos a participar en este tema. Gracias, Alexis. Bueno, vamos a dar un espacio para ver si tenemos preguntas. A ver qué piensan y también vamos a lanzar. En este momento, mientras hacen las preguntas, voy a lanzar 3 preguntitas que van a estar ahí
los calls del Zoom. No sé si ya están viendo para que participen en nuestro flashbook. Mientras que participan, vamos a ver qué preguntas tienes. ¿Cuáles son los factores para determinar un salario competitivo? No sé, Felipe, Alexis, Hugo, ¿qué les podemos responder? ¿Cuáles son los factores para determinar un salario competitivo? Bueno, varios son los factores. Yo diría que principalmente hay que empezar a mirar cuál es la estrategia de mi negocio, más allá de empezar a mirar la competencia. O sea, yo creo que la estrategia es para dónde vamos. Queremos ser los líderes de mercado, tenemos problemas de costos, necesitamos controlar esos costos. eh, Tenemos que empezar a mirar también cómo está pagando también la competencia, quién me saca gente a mí, eh, a quién yo le saco gente. Entonces son muchas partes donde uno podría estar mirando para ir construyendo esto. Y sobre todo la capacidad de pago. O sea, ¿cuál es la capacidad de pago de mi compañía? ¿Tengo esa capacidad de ser más agresivo? Eh, Hay muchas compañías en Colombia que pasa que no tienen variables no tienen un bono anual, lo pagan todo fijo. Entonces, parte de una estrategia también puede ser empezar a pagar, eh, no digo pagar más por tener un bono, sino que cambiar el mix de compensación. Entonces, también puede ser una forma de competir de otra manera. Pago menos en lo fijo y soy más agresivo en el variable. Entonces, son formas de ir cambiando mi sistema de compensación. Si me va bien, pago más, porque la gente va a tener un bono. Pero si me va mal, tengo un control de costos. Créame que a cualquier ahí dueño de compañía le va a gustar que les propongan una especie de un mix de ese tipo. ¿Dónde está ubicada la compañía? ¿Qué tan lejos está de los lugares donde la gente vive? Trabajo por turno. Entonces, hay una serie de factores que hay que ir mirando. No hay una respuesta única. Eso es lo que tiene este mundo de las compensaciones. Es como que tenemos que siempre que el traje acomodarlo a la empresa. A lo mejor hay cosas muy estándar, lo ponemos el traje, pero tenemos que ir ajustando, agrandando en otras partes. Eso es muy a la medida. No sé si Don Hugo quiere decir algo Sí, distinto. un poco complementar tu respuesta bien completa, pero siempre la competitividad va a estar con respecto a algo. O sea, y básicamente en líneas generales uno siempre busca, ser competitivo, valga la redundancia, con un mercado que uno establece que son tus competidores naturales, con los cuales es bien importante que tú mantengas unos pagos realmente de manera que estén equiparables de alguna manera con ese, pero tiene distintas complejidades, como decía Felipe. Yo puedo tener distintas niveles de competitividad en ciertos cargos, en otros puedo tener un posicionamiento diferente. Pero es muy importante, muy claro, como lo establece claramente Felipe, establecer cuál es tu mercado con el cual tú te quieres realmente comparar y ser competitivo. Gracias, señor Hugo. Alexis, ¿quieres complementar algo? Bueno, hay un tema importante que a veces en ACRIP nos sucede mucho, que es que las empresas se dedican solamente a copiar el mercado. Agarran, participan en el estudio de ACRIP, que obviamente sabemos que es uno, el mejor del mercado, y lo copian. Entonces ven que, mira, bueno, este gerente de mercadeo está en percentil 50 ganando 25 millones, por ponerles un ejemplo. Y copian esos 25 millones. Entonces dice, bueno, mira, sí, estoy pagando. Y realmente no miden otros factores claves dentro de su propia estructura, que a lo mejor puede ser el tema del presupuesto, ¿no? O el tema también de cómo están los cargos pares de ese gerente de mercadeo. Entiéndase los demás gerentes de primera línea. Entonces, no se trata de copiar el mercado,
se trata, como dijo Felipe, Hugo, de también evaluar la estrategia del negocio y también de mirar un poco internamente. Entonces creo que eso es clave, porque bueno, si no les puede, si se dedican solamente a copiar, pues les puede traer inconvenientes a mediano plazo. Gracias, Alexis. Bueno, vamos a ver, llevamos 55% de los participantes han respondido nuestro flash survey. No sé si alguien más vamos a participar. Demos 2 minutos más y ya vamos a para entregar los resultados y ver cómo se están comportando en estos términos en las organizaciones. Recuerden las preguntas que estamos haciendo. ¿Qué porcentaje del personal base de su empresa gana salario mínimo? ¿Qué tanto le afecta financieramente a su empresa el aumento del salario mínimo legal? Y por última pregunta, ¿tiene su empresa como política de compensación pagar al personal base por encima del salario mínimo legal? Entonces, las preguntas son muy interesantes, por favor responderlas. Demoramos 30 segundos y ya para entregar los resultados ahorita aquí en la... Pues vamos a terminar. Bueno, Felipe, te recomiendo aquí para interpretar estos resultados. ¿Qué porcentaje del personal base de su empresa gana el salario mínimo? Entonces, el 27% indica que no tienen trabajadores con salario mínimo. El 27% responde que entre el 1 y el 10%, el 17% entre 11 y 20 y el 29% más del 20%. ¿Qué opinan ustedes como especialistas de estas respuestas que nos da el público? Felipe. Sí, sería interesante ahí escuchar a los que les afecta mucho, entender ahí un poco por qué, porque a veces la realidad depende mucho también de nuevo de las organizaciones. Hay gente que tiene muchos trabajadores que tienen el salario mínimo. Hay unos que a veces no tienen trabajadores. Entonces es muy relativo esto de me afecta o no me afecta. No sé si alguno quiere compartir alguna historia o algo, por qué les afecta tanto. Sería interesante escucharlo. Yo creo que eso es bien valioso cuando uno participa de estas cosas. Listo, pueden en el chat, pueden, digamos, dejar comentarios, yo puedo leerlos. Mientras que dejan algún comentario, no sé, Alexis o el señor Hugo, Ya. si tienen alguna otra observación. Bueno, la observación que llama la atención que el porcentaje de, de, de empresas que tienen 0 trabajadores con salario mínimo es, es bajo, vamos a decir, es un 14%, es decir, que estamos hablando de un 85% de las empresas tienen personal con el salario mínimo. Siempre, como dice, no se puede decir que sea bueno, que sea malo, pero siempre tener personal en el nivel más bajo, pues es siempre un tema que puede afectarte la rotación, porque es posible que esa gente, si no tienes unas condiciones adicionales buenas de clima laboral, en fin, es posible que por el tema salarial se pueda ir. También, por supuesto, sin tener más información, en esta muestra hay un mayor porcentaje de empresas de servicios que tienden a tener, son las que tienden a tener mayor cantidad de gente bajo salarios mínimos, ¿no? En el sector industrial, normalmente, pues, es menos esa situación. Pero bueno,
a veces también son temas de las organizaciones, pero son temas también de la realidad económica del país. Pero sí llama la atención que el número de empresas que tienen algún volumen de personal con salario mínimo, estamos hablando del 85%, que es alto. Gracias, don Hugo. Acá tenemos, nos dice Luis, nosotros tenemos 3.800 empleados y 3.000 gana el salario mínimo, por el cual nos afecta muchísimo financieramente el aumento. Bueno, 3.000 de 3.800 es un número Muy alto. bastante alto. Sería bueno saber cómo esa organización, el tema de la rotación, si tiene alta rotación, si tiene baja rotación, teniendo un porcentaje tan alto de trabajadores con el salario mínimo, que lógicamente pues tiene que impactarlo bastante financieramente. Alex, ¿sí vas a comentar algo? Sí, mire, bueno, aquí el porcentaje, aquí está como bien uniforme esta primera pregunta porque aumentó a 27% el porcentaje de empresas que no pagan salario mínimo. Y después vemos que entre el 1 y el 10, 27%, pero después sube más del 20%, dice que un 29% de empresas, ¿ok? Le pagan a sus empleados de personal base salario mínimo. ¿Cuál es el tema con el salario mínimo? Que cuando tú pagas salario mínimo, tú le estás dando tu política salarial al Estado. El Estado, a través de la comisión tripartita, ¿ok? Define acá en Colombia cuál va a ser el porcentaje de incremento del salario mínimo. Entonces, pues tú le estás dando tu política salarial, tú realmente allí no estás haciendo nada, o sea, no estás aplicando ninguna de las buenas prácticas de compensación y corres el riesgo de eso, como dijo el señor Urdaneta, de que la rotación se te incremente porque pues cualquier empresa que pague un poquito más el salario mínimo, así sean, yo creo que 50.000 pesos mensuales, obviamente el trabajador se va a ir por esa cantidad, ¿no? Obviamente son un tipo de personal que pues es muy afectado por el tema salarial. Entonces, pues la invitación acá, yo creo que la gran recomendación es que evalúen bien si pueden pagar, o sea, pues si pueden pagar más del salario mínimo. Y si no pueden, ver cómo establecen a lo mejor, como dijo Felipe, algún modelo de compensación variable que te permita retener ese tipo de personal. Sí, hay un comentario que me gustaría, en función de lo que Alexis está diciendo, ¿no? Que cuando pagas, tienes una cantidad de gente con salario mínimo, siempre, sobre todo a principios de año, que es donde se da se aumenta el salario mínimo, entonces siempre vas a tener la incertidumbre de que no vas a saber cuánto te va a impactar, porque va a estar fuera de tu control, porque bueno, es una decisión que viene del gobierno nacional, determinar el porcentaje. Y ya sabemos que muchas veces no se llega a un acuerdo entre las partes, digamos, sindical, empresarial, y termina entonces el gobierno decidiendo. Y entonces, bueno, por supuesto, eso no lo controlas tú y como empresa, y te va a afectar si tienes un gran porcentaje de muchas empresas también claro, Felipe lo decía, tienes que ver si lo puedes hacer también, pero en esa medida tienes la tranquilidad que siempre tienes un colchón allí, un rango, y lo que no te va a impactar directamente el aumento del salario mínimo. Luego tú verás cuánto aumentas, digamos, dentro de la política normal de ajuste, pero no es que te veas forzado en un momento determinado por una decisión del gobierno, y que para ti es incierta, saber cuánto vas a poder. No manejas tú tu presupuesto de aumento, sino que depende de un tercero. Sí, también yo le pregunto a los participantes, ¿qué tanto motiva a su personal que gane el salario mínimo? Bueno, como decía hace un poco,
es bien relativo todo esto, porque al final aquí hay una respuesta que dice, tenemos 3.800 empleados y 3.000 ganan salario mínimo. Me recuerdo una de las empresas que vi que tenía servicios de aseo y que le prestaba servicios de aseo a las empresas. Y sabían que ellos pagaban el mínimo y no tenían otra opción. Cuando empezó a pasar esto de los aumentos, se tuvieron que dar cuenta que más que retener, porque también era servicios, y no les interesaba tampoco que la gente se quedara eternamente, porque prefieren ir renovando muchas veces, pero es parte de su estrategia. Es parte de la estrategia pagar ese mínimo porque estoy prestando este servicio. Pero cuando venían estos aumentos, lo que hacían ya finalmente era tener negociado los contratos, que al principio no lo tuvieron. Y al principio todos estos aumentos era prácticamente tener que comerse estos aumentos y tratar de financiar, de aguantar, porque muchas veces estos aumentos prácticamente los dejaba fuera del mercado. O sea, el costo del personal era más que fuera tan grande, era muy grande respecto a los costos totales de la compañía. Ese es otro de los factores que a mí se me había olvidado mencionar. ¿Qué tanto impacta la nómina dentro de los costos de la compañía? Ese es lo primero que hay que ir a averiguar. Si soy una compañía tipo consultora, es prácticamente la mano de obra, es lo más caro, o sea, todo lo que pesa. Cuando son empresas productivas, petroleras, mineras, pesa Es mínima, prácticamente nada. Entonces, todas las es estrategias nada. que hagamos en persona no se notan. Entonces, eso yo creo que hay que entender muy bien ese mix para empezar a decir cómo queremos pagar, qué tan agresivos vamos a ser. Si no tenemos claro esas cosas, es difícil empezar a pensar en estos temas. Ahí por ahí otro dice, a nuestra compañía nos afecta medianamente, pero el incremento en todas las materias primas y en otras cosas nos afectó mucho más. Entonces, ¿cuál es el mix? Ahí entender bien eso. Pero cuando ustedes tienen la herramienta o la política de compensaciones, están afectando directamente a la última línea, directamente cómo queremos lograr resultados. Entonces, es súper importante eh, darle vuelta a todos estos temas. No es tan trivial ni tan fácil. Como les decía, te traje a la medida, pero hay que preocuparse de ver bien cómo hacerlo. Listo, Claudia nos dice, en mi organización el 8% inferior en la escala salarial gana 1,25 salarios mínimos legales y el 8% superior gana salario integral. En ese sentido, afecta medianamente el incremento al salario mínimo, pero sobre todo en el rango superior, como lo que nos acaba de decir Felipe. Y también aquí Zulay nos dice, ¿y qué porcentaje de los costos debería ser el factor nómina en una empresa de servicio al cliente, empresa exhibidora de cine? Mm. Wow, no, Eso no. a veces es bueno también saber que cómo está el mercado, o sea, las empresas similares a las mías, porque debería haber digamos, unos porcentajes bastante similares. Si yo tengo una empresa de ese tipo y hay dos o tres y mis costos son el doble, laborales el doble, el triple, bueno, habría que ver por qué. Eso también va a depender de qué sector tú estás. Sí, muchas veces ya hay que entrar a veces a hacer un mini estudios y hacer zoom en esta industria para a veces entender bien, porque no está la data completa de todo el mercado. Eso también hay que entenderlo. Uno tiene que ver que hay tendencias en el mercado. Pero si queremos hacer algo muy específico, de un rubro muy específico, hay que ir a hacer el estudio, hay que invitar a esas empresas a participar para poder hacer de repente reestructuraciones o cambios dentro de mi organización. Entonces, no es tan fácil esa respuesta. Creo que hay que invitar También a tener Zulay también a una reunión, Felipe, como para entender y bien lo que está pasando y explicarle, ¿no? Zulay, no sé, agendamos una reunioncita de 30 minutos acá con Felipe, con el equipo, para ver cómo podemos aquí asesorarte y ver ese porcentaje de los costos. ¿Listo? Entonces, y tenemos, buen día, en nuestra empresa el porcentaje de personal con salario mínimo está por debajo del 10%, perdón, 10%, y de hecho esta población casi la mitad son comerciales, por lo que su ingreso incluye comisiones y otras variables. Sin embargo, el incremento establecido para el salario mínimo nos ha venido impactando debido a los salarios integrales.
el cual ha crecido exponencialmente en los últimos años, hemos venido estableciendo acciones para desintegralizar en los casos que sean viables. ¿Qué opinas Bueno, de esto? son otros casos que muchas veces hay que revisar, porque uno va a la fuerza de venta y hay que entender bien el modelo, cómo funciona. Si estoy pagando el mínimo y la gente pocas veces llega a las metas, la verdad es que es muy difícil que un vendedor quiera estar en mi compañía o quiera trabajar aquí, porque nunca va a llegar a ganar lo que tiene que ganar. Y también, ¿qué tanto variable hay? Entonces, a veces yo creo que hay que ser un poquito, o sea, tener a lo mejor un fijo un poquito más alto que ese mínimo. Sí, va a depender también del tipo de vendedor. Hay vendedores, eh, a lo mejor que son muy técnicos, muy operativos. Hay otros vendedores que empiezan a ser más consultores. Y esos consultores jamás uno los va a tener con un salario mínimo. Entonces hay que entender también, de nuevo, ese mix del tipo de venta que se trata, qué tanto se demora esa venta, si vendemos mes a mes las comisiones, pero yo creo que hay que tener ojo con esas comisiones, o sea, perdón, con esos salarios pagando el mínimo a la fuerza de venta. O sea, a mí nunca me ha gustado tanto eso, tenerlo de esa manera, pero hay que revisarlo, hay que ver también, volvemos a lo mismo, qué tipo de venta es, cómo está el mercado pagando ese tipo de vendedores, se me van, no se me van, entonces hay que ir a revisar también ahí ese mix. Gracias. Sí, Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta, porque ya estamos sobre 11:40. ¿Qué tanto le afecta financieramente a su empresa el aumento del salario mínimo legal? No afecta el 12%, afecta medianamente el 58% y afecta mucho el 31%. Entonces vemos que afecta medianamente, está por encima del 50%. Tenemos el 58%. ¿Cómo podemos interpretar esto? Yo creo que se ha ido contestando en parte lo que hemos conversado. O sea, más allá de que afecte o no afecte, volvemos a lo mismo. Siempre hay que entender en qué está afectando y por qué. El tipo de negocio. Es difícil hablar como tan general de todas las industrias o tan general por la respuesta. Yo creo que por eso es interesante cuando pueden participar y contar casos. Entonces yo creo que ahí sería más fácil. Pero yo creo que en parte lo hemos conversado, esto de los impactos. Sí. Correcto. Y la tercera nos dicen, ¿tienes empresa como política de compensación pagar al personal base por encima del salario mínimo legal? Ush, estamos en 50 y 50. El 50% dijo Sí, que sí, 50% dijo que no. claro. Ahí digamos, como dice Felipe, poder conversar y tener quizás más detalles de por qué la mitad de las empresas puede pagar o pagan, de hecho, por encima del salario mínimo, que los lleva a qué características tienen o qué estrategia tienen, qué política tienen, que les permite pues eso, y la otra mitad, pues, ¿por qué no lo hace? Listo. Vamos a lanzar otras solo de dos preguntas súper sencillas. Tenemos, ¿tiene una política salarial implementada en su empresa? Deben responder sí o no. Y si dicen que sí, esta política está alineada a la estrategia del negocio. Vamos a ver con esto para cerrar nuestras preguntas y seguir con la información. Acá hay alguien en el chat. Tenemos un servicio de asesorías y los aumentos de nuestros empleados normalmente los hacemos con el valor al aumento del salario mínimo. Los clientes de este año no aceptan incrementos de salario mínimo, lo cual nos afecta económicamente. La respuesta fue el comentario que nos dejó María del Pilar. Bueno, un tema. Si yo aumentar implica pues que tengo que aumentar los servicios a mis clientes y los clientes, está el mercado muy duro, entonces tendré que buscar otro tipo digamos, de acciones organizacionales,
de ver, o sea, qué tanto mi número de empleados que yo tengo, cuál es mi carga laboral, mejoramiento de procesos, optimización, porque, oye, o sea, de pronto es un tema, pues. Si yo me veo limitado a aumentar los salarios y pierdo competitividad por eso, porque yo vendo un servicio a mis clientes, por supuesto, y está muy, por distintas razones, se me dificulta eso por el impacto que va a tener en los precios de mi servicio. Entonces ya yo tengo que entrar puertas adentro a optimizar mis procesos, o sea, tanto el número de gente, vender más, o sea, es un tema, a lo mejor la opción es vender más o bajar costos, optimizar procesos, optimizar el headcount. Entonces, bueno, eso también hay varias áreas donde uno pudiera entrar y analizar y poderlos apoyar. Sí, bueno, ahí como dice María del Pilar, tenemos servicio de asesoría. La pregunta es por qué, yo diría, por qué incrementan de esa manera con el salario mínimo. O sea, en algún minuto lo dijeron, vamos a hacerlo de esta manera, pero termina siendo hasta peligroso. ¿Y por qué para todos por igual? Si a lo mejor hay unos que lo hacen mejor que otros, o sea, aumentar el 9 o 10% en los costos de nómina, yo creo que son altos. O sea, en general multinacionales no lo hacen, no son tan agresivos de aumentar tanto. Eh, yo creo que a veces hay que poner las fichas donde tengamos que, pues al final tiene un tema de costo. ¿Cuál es el presupuesto? O sea, todos los años un 10% yo creo que es alto. Entonces, me imagino que han tenido evaluación de desempeño, quiénes lo están haciendo mejor, quiénes están topados también, porque a lo mejor tenemos allá gente que está ya al tope de la banda, entonces no podemos seguir dándole ese mismo 10% parejo igual que a todos. Seguimos incrementando la mochila, entonces yo creo que hay que tener ojo con ese tema. María del Pilar Sí, indica claro. que no tiene salarios altos, ¿no? Sí. Ahí comentó al final que no tienen salarios altos. También aquí tenemos a Nidia, las tarifas clientes no aceptan y salario base se debe aumentar. Optimizar proceso me implica en algunas ocasiones reducir personal y costos de nómina. Bueno, Mm. Bueno, realmente la pregunta es, ¿por qué ven la nómina como un costo, no? Y no como y no ven a sus empleados como una inversión. Creo que ahí hay un cambio cultural importante. Correcto, bueno, vamos a ver cuáles fueron los resultados de la segunda. Tiene una política salarial implementada en su empresa. El 60% nos indican que sí y el 40% que no tienen esa política implementada en su empresa. Y la segunda, esta política está alineada a la estrategia del negocio. El 49 nos dicen que sí y el 51 que no. Prácticamente hay un empate técnico. Eh, Hay alguien que tiene levantada la mano, Pilar, Yenit López. Sí, pero no sé si nos puedes escribir, Jenny, por no, perdón. Ah, no, que no. Sí, es correcto. El personal es capital de trabajo, generadores de rentabilidad, lo que nos indica Jenny. Ella no ve como un costo, sino generador de la rentabilidad. Entonces, interpretando, Felipe, Sí. tú que manejas la parte como de política salarial acá en ACRIP, O sea, es bien bajo en realidad el porcentaje de políticas bien implementadas, porque dice 60% sí, pero solo la mitad está alineada a estrategia del negocio. O sea, al final son políticas que tenemos que en algún minuto alguien las hizo, copió algo, porque son muy buenos muy de copiar todo este tema de las políticas, las compañías. Oye, mándame tu política,
y terminamos copiando documentos y los terminamos haciendo igual, pero no hay un pensar por qué queremos pagar en esa mediana, pensar por qué queremos pagar más agresivo, cambiar el mix de compensación, eh, reducir a lo mejor el fijo, implementar variables. No, es que acá en este rubro nos ocupa el variable. ¿Y por qué no? Esas son cosas que tienen que ir conversando, pensando. Entonces, cuando uno ve este tema de las políticas, es como que todavía estamos medio en pañales en muchas compañías con respecto a este tema. Y es donde tenemos que ponernos ese sombrero de hombres de negocios, desde recursos humanos, y empezar a ver esto como un negocio. Si al final aquí esto es la única forma que funcione. Entonces, somos hombres de negocio que tenemos que preocuparnos de este tema de la política salarial, de cómo está impactando en mi negocio. Ustedes son con esto, pueden ser modeladores de conducta con este tema de las compensaciones. Por eso a veces empiezan a existir estos bonos, porque quiero conseguir cosas. Es como la zanahoria que me mueve y las conductas hacia dónde quiero mover las cosas. ¿Qué quiero implementar este año? ¿Qué quiero lograr? Ahí es donde a veces está este variable. Y no solamente para la gente de ventas. Todas las personas pueden tener algún tipo de bono. Pasa hasta incluso en los cargos altos de gerentes cuando les dicen, oye, queremos mejorar el clima. No mejora, no mejora, listo. Les va a afectar el bono, que si no mejoran el clima, y milagrosamente empieza a cambiar el clima de la organización porque les empieza a afectar. Pero cuando no tenemos dónde les afecte, muchas veces les da lo mismo. Y sigue pasando, y sigue pasando. Entonces, por eso hay que tener estas políticas, pero porque estoy pensando en algo. O sea, quiero lograr alguna meta, algún objetivo. eh, lo que decían por ahí, algunos son control de costos. Y es parte de. Correcto, listo. Bueno, nos quedan 10 minutos. Tenemos unas invitaciones muy importantes. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, estoy de acuerdo, la remuneración variable siempre debe ir alineada a la estrategia de la organización, nos comentó María del Pilar. Bueno, vamos a compartir acá. Alexis. Bueno, miren, gracias Pilar. Cuando hablamos de este tema de competitividad, no podemos dejar de mencionar la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios, que este año, este 2025, llega a medio siglo. Entonces creo que es un gran año para invitarlos a participar en la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios. Algo muy importante en la investigación es que la participación es gratuita, ¿ok? 100%. ¿Y en qué consiste? Cada empresa participante nos entrega su data salarial. En ACRIP, bajo altos estándares de confidencialidad, la procesamos estadísticamente y después se les entrega información salarial del mercado a las organizaciones, mediante la cual pueden ustedes evaluar qué tan competitivos son respecto al mercado, ¿no? Entonces, la investigación va a comenzar ya en abril, aproximadamente el 15 de abril, les va a llegar la invitación para que con gusto participen en este estudio, que bueno, les puede dar muchísimo valor agregado cuando hablamos de todo este tema de la gestión de la compensación. Entonces, están todos cordialmente invitados a participar. Bueno, les comento otro tema. Hace ya en el 2022, la investigación también se transformó en una experiencia de compensación estratégica. Ya no solamente ACRIP ofrecía el servicio de cómo nos comparamos contra el mercado, sino que ahora le damos a la comunidad empresarial, ¿ok?, la oportunidad de que participen en esta experiencia y adquieran conocimiento sobre lo que es buenas prácticas, ¿ok?, de compensación y beneficios. Entonces, esto es lo que es la experiencia. Por eso también queremos invitarlos a participar. ¿Ok? La experiencia consta de 5 módulos, ¿ok? En total son 45 horas y va desde el 21 de abril hasta el 22 de mayo. Y las clases son de 6 a 8, de lunes a jueves, a menos que haya algún feriado durante la semana. Si hay algún feriado, ¿ok?, obviamente el horario se reagenda,
para no tener clase los viernes. Entonces, no va desde las 8 hasta las 8, sino hasta las 8:30. Los módulos van desde el tema valoración de cargos, compensación variable, administración de la estructura salarial, diseño de la estructura salarial y finalizamos con un tema de la relación presupuesto-compensación, ¿ok? Para que todo este tema que hablábamos de la capacidad de pago de las organizaciones. Entonces, los que estén interesados nos pueden incluir, les mandamos toda la información, incluyendo cuál es el monto de inversión por participar en esta experiencia. Gracias, Alexis. Bueno, muchas gracias. También cabe recalcar que las personas que participen en la donación, en la investigación hacia el salario beneficios, van a tener un descuento especial. Entonces, también invitamos a que entreguen su data salarial y van a tener beneficio en la experiencia de compensación estratégica. También quiero contarles que sé que acá tenemos muchos afiliados que estamos entregando este beneficio de nuestra plataforma salarial en acceso libre para afiliados, donde van a ver el salario básico y el salario garantizado. Entonces, es un reporte de compensación total por cargo. Tenemos más de 30 sectores y más de 900 cargos en nuestra plataforma. Entonces, me pueden escribir validando que ustedes son afiliados a cualquiera de los capítulos, sea de Atlántico, de Bolívar, de Valle, Región Central, Santanderes, pueden recibir este beneficio exclusivo. Inició el 15 de enero y va hasta el 15 de junio del 2025. Si quieren saber más, que aprender sobre la plataforma, ya recibieron el beneficio, pues tienen algunas dudas, también me pueden contactar y podemos agendar un demo de 20 minutos. Entonces, aquí está la información. Le vamos a estar enviando estas memorias. Adicional, recuerden que nuestro equipo aquí que nos está acompañando el día de hoy nos puede asesorar, acompañar en los diferentes análisis y estudios que hacemos. Análisis y diseño organizacional, análisis y diseño de cargos, valoración de cargos, estudio de equidad, estudio de competitividad, beneficios y salario emocional, diseño de estructura salarial, diseño de política salarial, estudio de cargas laborales y tenemos estudios de coyuntura laboral. Entonces, también aquí en las memorias vamos a estar viendo los contactos tanto de Alexis como míos. Por si tienen alguna duda o necesitan algún apoyo, nos pueden escribir. Entonces, aquí están los estos. No queda más que agradecerles. Sí, creo que me salí. Hola, Te escuchamos, Pili. no sé, me perdí. Ayúdenme. Me dijo lo que dice sobre la barra, Pili. Ya. Bueno, no sé qué me haya pasado acá, problema técnico, pero bueno, creo que regalamos información muy valiosa. Más o menos para dentro de mes y medio les vamos a estar confirmando la fecha. Voy a abrir un chat por WhatsApp de todos los participantes a esta cápsula para que estén pendientes. Les vamos a estar enviando cuando tengamos los estudios, toda información sobre la experiencia, sobre la investigación, sobre nuestros estudios, los eventos de gran formato como el simposio, cuando tengamos actividades en Valle, en Atlántico, en Bolívar, en Bogotá, Medellín, les vamos a estar informando. Entonces, en las memorias voy a agregarles un código QR que va a ser de nuestro grupo de cápsulas por WhatsApp. El que quiera ingresar puede escanear este código y ser parte de esta gran comunidad que se va a llamar Cápsula GH. Listo, no sé, Juli, tenía esa manita levantada, Julián. Bueno, Pili, agradecerles a todos por su asistencia. Listo, gracias. Aquí está, muchas gracias, muchas gracias. Recomendada la experiencia. Yo participé en el 2023, nos dicen las niñas Janet. Entonces, muchas gracias. Listo, bueno, entonces vamos a estar enviando
De aquí al viernes les vamos a estar enviando las memorias y va a haber la grabación, va a ser por YouTube, entonces van a poder acceder nuevamente a esta grabación. Entonces, los esperamos en nuestra próxima cápsula. Recuerden que va a ser sobre rotación y absentismo. Muchas gracias. Feliz semana para todos.